Muchísimas bendiciones. Sea la paz, la gracia, la misericordia de nuestro eterno Dios sobre cada uno de ustedes en este día. Estoy muy feliz, muy agradecido con Dios por leer y escuchar los testimonios tan lindos, toda la gloria para el Señor, que han servido para bendecir sus almas, sus vidas. Toda la gloria para Dios. Él ha hecho que sea posible venir estudiando el libro de los Salmos. Qué cosa más maravillosa, porque hoy vamos a entrar al Salmo 60. Me decía una de mis hijas, su esposo, ellos dos: papá está dejando un legado, y reciba al Señor, como dije, toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, porque Él es bueno y su misericordia es eterna. Como ya mencioné, hoy nos iremos al Salmo 60. Dice así la bella, eterna y bendita palabra de Dios al músico principal sobre lirios. Testimonio. Mictam de David para enseñar. Cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Referente para que usted lo pueda cotejar, es el segundo libro de Samuel, capítulo 8. Ahí usted va a ver victorias tras victorias, tras victorias, tras victorias, tras victorias, muchas, que este hombre, que lo habíamos estudiado anteriormente en el proceso tan tremendo que pasó, y que Saúl lo persiguió con el deseo de acabarlo, pero triste y lamentablemente ese deseo era no simplemente acabar con David, sino acabar el propósito del Todopoderoso, del Eterno, con la vida de un hombre de la tribu de Judá que desde Génesis 49 ya se venía profetizando que la tribu de Judá sería la tribu legislativa, de gobierno. Entonces, cuando Saúl se levanta en contra del propósito, Saúl fue arrasado. No solo era un rebelde que no quiso atender la voz profética, despreció la voz profética, persiguió a los sacerdotes. Qué triste. Ese mismo término es cuando el Señor, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, le habla a Saulo y le dice: ¿por qué me persigues? Yo lo voy a parafrasear. Dura cosa es estar en contra del propósito. Dura cosa es estar dando puntapiés en contra del aguijón. El poder del evangelio no lo detiene nadie. Las puertas del mismo infierno, cuando se habla en la Biblia de las puertas, se está hablando de los lugares donde se hacen consejos, contratos, planes para tratar de destruir el evangelio. Con justificada razón, Gamaliel, uno de los rabinos considerado de mucha piedad en los tiempos del inicio del libro de los Hechos, le dijo al Sanedrín en el capítulo 4 del libro de los Hechos: si esto es de los hombres, se va a acabar. Pero si este movimiento es de Dios, no vaya a ser que ustedes estén en contra del Señor. Y todo ese Sanedrín fue arrasado en el año 70. Pero fue arrasado. Todo ese Sanedrín sufrió lo que el Señor ya había profetizado en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Si algo es importante para nuestro ministerio, es llevar la voz clara a toda carne, sobre todo a la gente
de envergadura, de autoridad, que no vayan a pelear en contra del propósito de la salvación, ya sea en la cámara privada, ya sea en la cámara pública. Si algo usted puede tener como una buena alternativa es abrirle las puertas al Señor para su corazón, pedirle perdón, rogarle que entre a su vida como rey, además de ser su salvador, para su casa, y que su casa esté limpia de todo aquello que ofende a Dios. Deuteronomio 7, para los que aman la Biblia, todo lo que ofende a Dios. Pero si usted tiene un ángulo de autoridad, no vaya a ser como Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, oponerse a lo que nadie va a detener. Saúl se quiso oponer a David y lo único que logró fue que su casa fue raída. Pero en el Salmo 60, que el referente, como les dije en el inicio del estudio, segundo libro de Samuel, capítulo 8, son victorias, tras victorias, tras victorias. Y entonces David compone este poema didáctico, Michtam, poema didáctico, para enseñar. Y las tres partes del Salmo 60 son sublimes, para que tengamos atención, sobre todo los que tenemos el honor de servir a Dios, y ya llevamos varias décadas en estarlo sirviendo. Es el músico principal, que hemos dicho, que viene a ser un eco o una figura del gran músico principal que es Dios, teniendo una operación para dirigir las alabanzas. Y en cada uno de nuestros ministerios debe haber gente apartada, consagrada, que ame la oración. Quieres conservar, quieres cuidar tu ministerio de alabanza, sabiendo que ellos son los que van siempre adelante en la guerra. Ora con tu ministerio de alabanza y enséñales la palabra, porque el diablo, el Señor, lo maldiga y lo reprenda y lo ponga en vergüenza. Si algo ha deseado es destruir a todos aquellos que alaban a Dios y sacarlos de su propósito y ponerlos en la vida de la farándula para cantarle a lo que no es Dios. Hay una gran lista. Una vez Nat King Cole, hijo de un pastor, le cantó a Dios. La señora Wheaton le cantó a Dios. Elvis Presley le cantó a Dios. Hay que cuidar mucho el ministerio de alabanza, orando con ellos, enseñándoles la palabra y enseñándoles que no es simplemente ejecutar o cantar, sino una vida de tributarle a Dios, tributarle obediencia, tributarle adoración, exaltación, ponderación, ministrarle, ser los primeros en ofrendarle primicias, diezmos, ofrendas. No son simplemente músicos. Tienen un honor muy importante de ir, como Judá siempre fue, al frente de la batalla. Y en la enseñanza del libro de Josué y aún en el libro de Jueces siempre Judá iría al frente de la batalla, pero Simeón lo iría acompañando. Judá es alabanza, Simeón es intercesión. Van de la mano, van de la mano. El músico principal sobre lirios era una melodía muy conocida en aquellos entonces. Y un testimonio, porque aquí David además que ya está en su reino, y es el segundo libro de Samuel, en donde él, en ese segundo libro, ya había sido ungido como rey en Judá. 7 años y medio, reinando desde Hebrón sobre la tribu de Judá. Y ahí estaba metida la tribu de Simeón. Y después de 7 años y medio, todos los ancianos llegan y le van a decir en el capítulo 4 de segunda de Samuel: queremos que tú nos gobiernes, somos carne de tu carne, somos hueso de tu hueso. Tradición bíblica dice somos tu sangre. Como un matrimonio, la esposa es carne de esa carne, hueso de ese hueso, el cuerpo. Así llegaron todos los ancianos y lo ungen. Esa fue la tercera unción sobre todas las tribus de Israel. Y después David conquistó Jerusalén y después posteriormente llevó el arca y tuvo victorias como las que en el capítulo 8 del segundo libro de Samuel él está en esplendor de victorias. Tiene una guardia
de guerreros tremendos alrededor de él, guerreros verdaderamente temerarios en el sentido de hacer cosas extraordinarias, como termina el segundo libro de Samuel. Uno cayó en un foso en tiempo de invierno. Yo vivo en la parte norte de Estados Unidos con mi familia, y cuando vienen los inviernos son inclementes, unos fríos terribles. Pues este guerrero de David cayó en un pozo y ahí había un león y lo mató. Hacían cosas superlativas. Nos salvó una heredad donde 800 hombres se querían apropiar de la tierra y se le pegó la espada en la mano. Así que David está en su esplendor, pero nos compone este salmo que nos va a ser de mucha bendición. Tuvo guerra contra Aram Neharaim y contra Aram de Soba, dos reyes que estaban en la parte superior, noreste y noroeste, pero en la parte allá superior de la Tierra Santa. Territorio. David lo estaba extendiendo con el respaldo extraordinario del gran Dios que honra a los que lo honran. Había extendido el territorio, había destruido a sirios, había destruido a la gente de Damasco en la parte superior, había destruido a edomitas en el este del Jordán, había destruido a moabitas, había destruido a filisteos en la parte del oeste frente al mar Mediterráneo, había conquistado aquella ciudad que nos ocupó en uno de los salmos llamado Gat, y había conquistado esa ciudad y sojuzgado esa ciudad. Era un valeroso y su ejército haciendo realmente cosas portentosas. Y volvió Joab, dice el enunciado, que es parte de la inspiración. Joab era el general, sobrino de David, hijo de Sarbia, hermana de David. Joab tuvo dos hermanos, uno fue matado por Abner. Abner fue el general que tuvo Saúl, y lo mató porque este hermano de Joab quiso matar a un hombre extremadamente valeroso y muy diestro en cuanto a la guerra, el general de Saúl, y le dijo: Abner, no me persigas a mí, persiga a otro. ¿Para qué me vas a orillar que te mate? El otro lo siguió y cabal, lo mató a Abner. Así que se quedaron dos hermanos, Joab y su otro hermano, que por cierto llegó a ser este valeroso guerrero sobre los 30 que David tenía. Joab nos enseña muchas cosas, no es el tema, pero algún día será el momento para estudiar un liderazgo que no tenía sensibilidad, que no tenía humildad, que no tenía devoción, y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Esto es cerca del mar Muerto. Ahí, en esa parte destruyó a edomitas, 12,000 edomitas. Victorias tras victorias. El contexto es victorias. Usted lo lee en 2 de Samuel 8 y ve victorias. O el primer libro de las Crónicas, capítulo 18. Y son victorias del hombre a quien Dios le hizo un juramento: enseñaré tus manos a la batalla y tus dedos a la guerra. Y posteriormente le haría otro juramento poderoso. Ya le había hecho el juramento: tu dinastía será estable. Haré tu nombre famoso en la tierra. Pero en este salmo con tantas victorias, David dice esto, que cuando uno no lee y estudia contextos, se puede confundir. Verso 1. Oh Dios, oh poderosos, sublimes, misericordiosos, compasivos, atentos, creadores que siempre le hacen bien a la creación. Elohim, tú nos has desechado. Se habían tenido victorias, tras victorias, tras victorias. Todos los pueblos alrededor le eran vasallos, le pagaban impuestos a David.
el oro que habían tenido, la plata que habían tenido, el bronce que habían tenido. David los había capturado, almacenado y luego se los entregó a Salomón ya consagrados para que Salomón construyera con ese oro, con esa plata, con ese bronce artículos del templo. Pero dice, poderosísimos, nos has desechado, nos quebrantaste, pero tiene victorias. Es que hay una enseñanza sublime. Te has airado, vuélvete a nosotros. Cuando un ministerio se vuelve una locomotora de hacer eventos, pero pierde devoción. Un ejército imparable por el juramento eterno de Dios. Pero algo les había pasado. Habían perdido la devoción. Eso que en el primer libro de Samuel, cuando David huyó a la cueva de Adullam, les enseñó a tener devoción. Eso que cuando él subió a Nob y compuso el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de continuo en mi boca estará. Engrandeced al Señor, le dijo a su ejército, conmigo. Aquí habían perdido la presencia del amor, la necesidad de la devoción. Vuélvete a nosotros. ¿Para qué tantas victorias? En automático. En automático. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que no soportas a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado falsos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Las palabras del libro de Revelación a Éfeso, que en el contexto se los enseñé en una ocasión en estos estudios. Lo repetiré brevemente. Cuando Pablo llega en el capítulo 19 de los Hechos a Éfeso, lo primero que les pregunta es, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Ustedes hablan lenguas? ¿Adoran en lenguas? ¿Gimen en lenguas? ¿Ustedes fluyen en los dones del Espíritu Santo? ¿Ustedes no hacen nada? A menos de que el Espíritu del Señor les enseñe por dónde conducir, o ya están en automático. Oh Dios, nos has quebrantado. Vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra. La has herido. Sana sus rupturas porque titubea. Es un ejército que mata. Quiebra las patas de los caballos que tomamos en la victoria sin ninguna clemencia. Eso se llama desjarretar, quebrarle las patas a caballo. Cuando peleó contra Moab, dice que los puso en triadas, mató a 2 soldados, dejaba la vida a 1, mataba a 2 soldados, dejaba la vida a 1. Un ejército es inclemente. La tierra titubea. Nos has hecho ver cosas duras. Algo nos pasó. Cuando ya no haya devoción, cuando el calendario del ministerio es lo más importante, cuando atender eventos es lo más importante, cuando ya no hay amor por las Sagradas Escrituras y el deseo de pasar tiempo con el Espíritu Santo, cuando ya no se aparta la gente para buscar a Dios en lloro y en gemido y en súplica, cuando todo alrededor son batallas ganadas, pero la gloria de la dulzura de la presencia de Dios ya no está. Nos hiciste beber vino de aturdimiento, tanta festividad, tanta victoria, festividad, celebrando que se había destruido a los pueblos que estaban cerca del río Éufrates, a los que estaban en la parte del oeste, cerca de Damasco, en Siria, titubeando, un ejército sin devoción.
Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Y capturaron las banderas del ejército, de los ejércitos vencidos que levantaban banderas de rendición. Y ellos las capturaron. Y en esa reflexión el rey, que había entendido que fuera de Dios nada deseaba en la tierra. ¿De qué me sirven tantas cosas si no tengo la gloria de la presencia del Eterno? ¿De qué me serviría la mitad de la tierra y ser conquistador de la mitad de las cosas de la tierra? Tener haberes económicos, haberes en cuanto a vestuario, zapatos, etcétera. Pero no tengo su dulce presencia. Hay un Selah solemne aquí. En esa música de Ligrios, que era muy conocida. Un Selah que hace callar, hace reflexionar a un gran ejército, locomotora de ganar victorias, por una palabra eterna de un Dios fiel, a un hombre que había anhelado serle íntegro, pero se habían vuelto muy automáticos, para que se libren tus amados. Porque Dios amó y ama y amará a Israel más que todas las naciones de la tierra. Dios eligió a Israel para él. Es su nación. En el Éxodo 19 se casó con Israel. En Jeremías dice, nunca te di carta de repudio. En Romanos 9 dice, jamás ha desechado Dios a Israel. ¿Qué le aprovecha entonces a Israel? Pues a través de Israel vino la palabra escrita, Romanos 3. Y sobre todas las cosas, Dios hecho hombre, Romanos 9, vino a través de Israel. Tus amados, a pesar de que somos una locomotora que arrasa, pero somos tus amados. Israel sigue siendo la niña de los ojos de Dios. Si quieres éxito en tu bello ministerio, ofrenda a favor de Israel. Ofrenda ayunos, ofrenda vigilias y económicamente. Trata de buscar los medios para que tú siembres en la mejor tierra. Salva con tu diestra y óyeme. La diestra del Padre es el Hijo. Isaías 53. El brazo de Jehová, uno de los salmos que veremos cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Cambia el salmo. Dios ha dicho en su santuario. Esa es la razón por qué tanta victoria. Porque Él dio una orden desde su santuario. Y esa orden la hace con alegría a Él. Dios no pierde el gozo. Dios no pierde el placer de ayudar a su pueblo. Repartiré a Siquem, una ciudad importantísima desde el Génesis, importantísima. Pero que Dios la repartió. Se la quitó a los cananeos para entregársela a Israel. Y mediré el valle de Sucot, otro lugar importantísimo, solo que en el este del río Jordán. Siquem quedaba en el oeste del río Jordán, Sucot en la parte del este del río Jordán, que viene a ser importantísimo también. Mío es Galaad, una de las ciudades que estarían en el este de la tierra del Jordán. Mío es Manasés, una de las 12 tribus de Israel, que tuvo una parte en el este y otra parte en el oeste del río Jordán, porque era muy numerosa. Guerreros, por cierto. Efraín es la fortaleza de mi cabeza, o sea, es el casco. Y de Efraín había venido Josué, el conquistador de la tierra prometida, el que supo humillarse y supo atender a su padre ministerial llamado Moisés, el que ocupó el lugar que uno de los hijos de Moisés pudo haber ocupado, pero desafortunadamente, a mí me da tremendo dolor enseñar esto, la mujer de Moisés no quiso que Moisés les enseñara a sus 2 hijos todo lo que sí Josué aprendió, lactó, absorbió y por lo tanto perpetuó. Judá es mi legislador, donde David era
era familia y él era de Judá, él venía de la tribu de Judá, su padre de la tribu de Judá, su abuelito Edom de la tribu, Obed de la tribu de Judá, su bisabuelito Booz, legislador. El juramento de tu dinastía vendrá el rey eterno, legislador. Ese juramento nunca se olvidó, nunca. Por eso cuando hay un tiempo de tremenda desobediencia en Jerusalén y tienen que ser cautivados, son llevados cautivos a Babilonia y retornan de Babilonia, el profeta Ageo le profetiza a Zorobabel, nacido en cautividad significa: tú eres el anillo de sellar. Podrá haber un imperio de Babilonia que fue arrasado por el imperio medo-persa y luego será arrasado por el imperio griego y a su vez arrasado por el imperio de Roma, pero la dinastía de la casa de David no será arrasada y tú llevas el anillo del juramento, el sello. Y ahora a ti, mi amado hermano, Dios te dio el sello de llevar la autoridad de su Santo Espíritu para que nos apartemos de iniquidad, para que nos consagremos y no vayamos a caer en una locomotora de activismo, sino que tengamos nuestro primer amor para con el Todopoderoso. Sigue hablando el Señor desde su santuario: Moab, vasija para lavarme. Con Moab yo pongo mis calzados y me lavo y les muestro que mis juramentos son eternos. Sobre Edom echaré mi calzado. Es una manera para decir: este es mi territorio. Me regocijaré sobre Filistea. Hay tanta victoria en este ejército a pesar de que ya no tiene tu presencia. Porque desde el santuario tú has dado una orden para todo el territorio. Tú lo conquistas a pesar de que el ejército ya no tiene devoción. Esta es una alerta. Porque Dios puede usarte hermosísimamente. Como el gran testimonio, jamás lo olvidaré, del hombre que recibió una unción poderosa, fíjese, poderosísima de milagros, pero perdió devoción. La unción ahí estuvo porque las mercedes y las misericordias de Dios son dadas sin arrepentimiento. Y el tipo ponía las manos, se decía: en el nombre de esta lechuga, queda sano. No blasfemo. Y recibía sanidad a la gente, porque lo que Dios le había dado seguía funcionando, aunque él ya no tenía devoción. Eso no me lo contaron, eso yo lo vi. Por eso, última parte del Salmo: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? Yo no quiero un ejército que sea una locomotora de destruir caballos, de destruir gente. No. Yo quiero un ejército que se levante de mañana, como el Salmo 5. Yo quiero un ejército que esté delante de tu presencia. Como Moisés: si tú no vas con nosotros, déjame en este desierto. Si tú no nos posees, ¿quién me llevará a este Edom? La parte superior de una tremenda montaña, en donde Edom tuvo su ciudad, inexpugnable porque quedaba hasta arriba, según Edom. No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, que cuando tocaste la puerta para que volviéramos a tener devoción, te dimos la espalda. No volvimos organización, Señor. Perdimos la esencia del organismo. La iglesia no es organización. La iglesia no es una serie de minutas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es la carne de su carne, el hueso de su hueso. La iglesia se muere si Él no es el centro de nuestra atención. Si el Espíritu del Señor ya no está en medio de nosotros, ¿para qué tener tanta organización? Súper organizados, pero sin la dulzura del reinado de Dios
que es justicia, paz, gozo. No ese salvajismo politiquero, evangélico politiquero, de gente que se mete la espada por la espalda. Yo sé de lo que estoy hablando. ¿No serás tú que nos habías desechado? Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Teníamos victorias. Segunda de Samuel capítulo 8, léalo. Victorias. Destruir gente. Perdimos sensibilidad humana. Qué triste la organización evangélica que perdió la presencia de Dios. Donde hay ministros que hacen enjuiciamientos y llevan a las autoridades terrenas a una organización porque no les pagaron los días extras de servicio. Se sintieron ensimismados de solo predicar una vez a la semana, 2. Se sintieron muy cansados. Predicaban 2 veces a la semana. Tengo hijos por la gracia infinita que se liban en el altar del sacrificio, que viven sirviéndole a Dios con una pasión, que recorren distancias y llegan todavía a tener devoción con sus discípulos. Jamás pierdas ese primer amor, amado. Danos socorro. Tu presencia es el socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. No quiero tener un ejército que se volvió locomotora de destrucción. No quiero tener eso. Quiero tener gente sensible, que entienda la caridad del Espíritu. Quiero tener gente sensible al dolor del huérfano, de la viuda, del desvalido, del perdido, de la prostituta, del hombre de gobierno, que su vida es una miseria cuando llega a su recámara y tiene que tomar un centenar de pastillas para reconciliar el sueño. Quiero tener un ejército de gente que tenga compasión por las almas perdidas, no importa el estrato que sean judíos, gentiles, bárbaros o escitas. Quiero estar con gente que sepa ponerse de rodillas y sienta la carga de Jehová. Y termina el Salmo. Si Él se vuelve y la tierra ya no es hendida, su presencia nos vuelve a iluminar, como cuando Israel caminaba por el desierto y la nube de día y la columna de fuego de noche. Como cuando el salmista, en medio de sus huidas, cantaba los salmos: tú eres mi fortaleza. Ahora está allá en el reino. Tiene un palacio que lo construyó Hiram. Tiene un juramento de la boca de Dios. Pero su ejército necesitaba volverse a empapar de la gloria del Eterno. Yo bendigo todos los ministerios que me están oyendo, que me están viendo. Y dije oyendo porque estos estudios, uno de mis hijos preciosos los saca solo en audio. O de los que están leyendo, porque otros de mis hijos están haciendo un tremendo esfuerzo para hacer de estos estudios enseñanzas en lectura. Vuélvete a nosotros. Danos esa hambre y sed de justicia, que me vuelva a sentir como tierra seca y árida. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, porque solo si tú estás dentro de nosotros, solo entonces haremos proezas. No destruiremos, como en el capítulo 8 de Segunda de Samuel. Usted lo lee, usted se asusta, usted piensa y lee conmigo. Esto no era el David, no, esto es una locomotora destructora. Y Él hollará. No serán nuestras manos, será Él. El que habla desde el santuario, que la tierra prometida se la juró a Abraham para su simiente. Este tiempo histórico que vivimos, orad por la paz de Jerusalén, porque son prosperados todos los que la aman, y Él hollará a nuestros enemigos. Padre Dios, yo bendigo a cada uno de mis amados. Bendigo
su liderazgo, bendigo su ministerio de alabanza, bendigo, Señor, todo lo que tú les has dado. Y por amor a tu nombre, concédenos volvernos al primer amor, como cuando buscamos el bautismo del Espíritu Santo, en aquellas vigilias y ayunos, y por primera vez hablamos lenguas. Que jamás perdamos esa sensibilidad contigo, Señor. No se gocen de que los demonios se les sujetan. Gócense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Que Dios vuelva a ser nuestro gozo. No los éxitos del ministerio. Sin Él no somos nada ni valemos nada. Con Él estamos más que completos. Hasta mañana. Los amo mucho.